que me den 4 horas. Just give me 4 hours. Just 4 hours. Pero nadie dijo amén. Well, we got 24 hours, right? 4 hours only. Nadie me dijo amén. No one Increíble. told me amen. Hallelujah. Aleluya. Así que en esta hora So at this hour, vamos a entrar en la parashá let us get into the parashat Terumá. called. Pero nadie me dijo que no. Oh, no one said Así que no. vamos para Terumá porque nadie me dijo we nada. said terumah, but no one said nothing. You want to have the parashat? ¿Sabes? Pero vamos a Terumá Hallelujah. o volvemos a Emor. Or should we go to the parashat of Emor? Aleluya. Hallelujah. Vamos a la parashá Emor. Let's go to the parashat Emor. Esta parashá, This parashat, como todas las parashá, as all parashats, es muy importante a nuestras vidas. is very important to our lives. Y es bueno entenderla. And it's good to understand. Para empezar, To start, esta parashá this parashat es Emor, is Emor, que significa habla, which signifies habla, speak. speak, Speak. habla, speak. ¿Ok? Y cuando vamos a Levítico capítulo 21, versículo 1, Uno. Yeah. yeah, 21 and 1, When we go to Leviticus chapter 21, verse 1, dice, it says, lo voy a decir en español, I'll say it in Spanish, y el Roe Efraín and Roy Ephraim lo va a decir en inglés. will say it in English. ¿Ok? Yahweh dijo a Moisés, habla a los Cohanín, a los hijos de Aarón, y diles a ellos, ningún cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Yahweh said to Moshe, speak to the Kohanim, the sons of Aaron. Say to them, no Kohen will make himself unclean for any of his people who die. Y esta parashá, And this parashat, en este versículo, in this verse, hay unas comas, there's commas, y estas comas son muy leíbles. and these commas are very legible. Y cuando leemos este primer versículo, vamos a estar aquí en el primer versículo, And when we go to this first verse, dice, Yahweh dijo a Moisés, punto y coma. he says, Yahweh said to Moshe, point and comma. Ahí hay una parte. There's like a separation. Cuando nosotros leemos la Torá, When we read the Torah, tenemos que estar muy conscientes we have to be very conscious de cuando hay un punto, una coma, where there is a point and a comma. cuando hay un punto, When there's a point, cuando hay 2 puntos, when there's 2 points, cuando hay 3 puntos, 3 points, cuando hay una sola coma when there's only one y cuando comma, la coma está arriba. and when the comma is on the top. Es muy importante saber It's very important to know la gramática del hebreo, the grammar of Hebrew. porque muchos de nosotros queremos hablar hebreo, Because a lot of us want to speak Hebrew. queremos leer hebreo, They want to read Hebrew, pero nos comemos los puntos, las comas, but we eat the points, the commas, and all the other stuff. y si es como el Roe Carlos Reyes, And if it's like Roy Carlos Reyes, entonces cuando escribe, when you write, escribe sin los puntos, sin las comas, sin los signos de admiración, sin exclamación, sin preguntas, sin nada. writes without any commas, points, exclamation Pero points. al venir al anything. hebreo, But when we go to the Hebrews, tuve que aprenderlo. we need to learn it. Ahora, de ahí dice, habla, hay una coma arriba, There's a comma up on the top. y dice, habla a los Cohanín, So the comma says, speak to the y Kohanim. una coma abajo. And there's a comma. Y eso me llama la atención, mis hermanos. And that brings my attention, my brothers. Porque cuando Yahweh dijo a Moisés, Because when Yahweh said to Moshe, habla a los Cohanín, a los sacerdotes, speak to the Kohanim, y hay aquí una coma, and there's a comma, y hay una coma arriba, and there's a comma on the top, y hay un punto y coma, and there's a point and a comma, esos sacerdotes que están ahí those high priests that were no there son los levitas, aren't the Levites. somos nosotros.
are us, son ustedes. is you. Somos esos sacerdotes a quien nos está hablando. We are those priests that Elohim is speaking Porque to. si en ese tiempo Because if in that time los hijos de Aarón the sons of Aaron son los sacerdotes, were the coins, date cuenta que después que dice los sacerdotes hay una coma. so be aware that after they say the coins is a comma, Y ahí es donde dice los hijos de Aarón. and that's where it says the sons of Aaron. O sea, le está hablando a los sacerdotes de este tiempo, It's talking and speaking a about cada the priests sacerdote del of hogar. this time, of the priests that are in their house, Porque in their tenemos que homes. entender que hay levitas Because we have to understand that there are que Levites, son Kohanim. there are Kohanim, Pero también nosotros somos llamados Kohanim. but we are also called O Kohanim. sea, somos llamados sacerdotes. We are called Por eso aquí Kohanim. hay un entre paréntesis. That's why there's a parenthesis. Y entonces ahí viene que le dice los hijos de Aarón, And that's where it says that the sons of Aaron, el punto y coma, point and comma, para que sea para nosotros y para ellos. giving a space so it could be for you and for them. Y ahí dice, dile a ellos dos puntos. Then it says, say to them with two dots. Y viene la coma arriba. And then a comma is on the top. Y dice, ningún cohen No Cohen se hará así inmundo will make himself unclean por ninguno de su pueblo for any of his people que muera. who die. ¿Ve cómo nos habla la palabra? You see how the word can speak to you? Y eso que quieren que Yahweh les hable. And sometimes we want Elohim to speak to Pero us, si te right? está hablando por la palabra. And he speaks to us through the word. En esta parashá In this parashat, se continuará aprendiendo we'll continue to learn de las reglas dadas a los Kohanim about the rules given to the Kohanim en esta parashá. in this parashat. Nos seguirá ayudando Will continue to help us para nuestra purificación for our purification y la importancia también del cumplimiento de la Torah, and the importance also of fulfilling the Torah, la Torah de the Yahweh. Torah of Yahweh. Ya que antes por nuestra maldad Since before our wickedness, estábamos alejados de la palabra de vida. we were separated from the word of life. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. It says in 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Para qué? Para que ustedes declaren las alabanzas de que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. But you are a chosen people, the king's Kohanim, a nation of Kadosh, a people for Yahweh to possess. Why? That you may declare the praises of him who called you and brought you out of darkness into his marvelous light. You who were once a people, was not once a people, but are now the people of Yahweh. Before they had not received mercy, now they have indeed received mercy. Sabemos que existe la orden Melquisedec. We know that there is the order of Melchizedek. Y en estos días voy a estar trayendo un estudio de Melquisedec, So in these days, I will be bringing the studies about Melchizedek, del hombre que no tiene lugar de vivencia. the man that no one knows where he came from. No se sabe cuándo nació, We don't know where he was born. no se sabe de dónde viene, We don't know where he comes from, pero es sacerdote. but he is a high priest. Y todo escrito está puesto And all the writings are put bajo el orden de Melquisedec. under the order of Melchizedek. Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Interesante personaje. Very interesting Ok. Sabemos que existe la orden de Melquisedec, We know that there is exists the order of Melchizedek, al cual se comprenderá which will be understood más adelante later para ver la importancia de nosotros como templo to see the importance of us as temple y qué debemos cumplir. and what we must fulfill. Así que primeramente debemos saber algo importante, So first we must know something important, que hay 7 pactos dados por Yahweh. that there are 7 covenants given by Yahweh. ¿Cómo que 7 pactos, What do you Robert? mean the 7 covenants? 7 pactos que vamos a ver por Yahweh. We will be seeing 7 covenants by Yahweh. Aleluya. Hallelujah. ¿Cómo fue? Ya no.
No se ve. Yo sé, lo estamos, para las personas, perdonen que esté tosiendo, ¿verdad? Déjame coger aquí un poquito de agüita. Las personas que nos están viendo, estamos... ¿Se fue la batería? Batería. Aleluya. Estamos en vivo, mis hermanos. En vivo sucede todas las We are cosas. live. We are live. We're going to see all the mistakes. En vivo suceden todas las cosas, mis hermanos. When you're live, you see all the stuff. Vamos a ver los 7 pactos. We're going to see the 7 covenants. El pacto del Edén. The covenant of Eden. Los pactos del Edén. The covenant of Eden. Fructificar Bear fruit y comer alimento puro ante Yahweh. and eat pure food before Yahweh. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice: Genesis chapter 1, verse 26 to 28 says, Entonces el Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reine sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelven en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que el Elohim creó al hombre, a la imagen del Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. El Elohim los bendijo, diciendo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, y sométala, tengan dominio sobre los peces a los mares, y las criaturas que vuelan en el cielo, y de todo ganado, y toda tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Then Elohim said, let us make mankind in our image, after our likeness, and they shall reign over the fish in the sea, over the creatures that fly in the heavens, and over the beast, and over the earth, and over every creature that creepeth upon the earth. So Elohim created man. In the image of Elohim created it. Male and female he created them. Elohim blessed them, saying, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish in the seas, and over the flying creatures in heaven, and over all beasts, and over all the earth, and over every living thing that creepeth upon the earth. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: y Yahweh el Elohim tomó al hombre, el cual había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén, para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh el Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. And Yahweh Elohim took the man whom he had formed, and set him in the garden of Eden, to till it, and to care for it. Yahweh Elohim gave this commandment to man: you may freely eat from every tree in the paradise, but on the tree of learning and knowledge of good and evil, of this thou shalt not eat. For in the day that thou eatest thereof, it shall surely be that thou shalt die. Aleluya. El pacto adámico, So the Adamic pact, covenant, las consecuencias de la desobediencia de la gente. is the consequences of disobedience in people. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Genesis chapter 3, verse 14 through 19. Y Yahweh el Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres maldita, y que todo ganado cría toda bestia de la tierra. Te arrastrarás sobre tus pechos y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú la vigilarás contra tu calcañar. A la mujer él dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y todos tus quejidos. Tú darás a luz con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y reinarás sobre ti. A Adán le dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa, y comiste del árbol referente al cual te di una orden, de él no comerás. Maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. Comerás pan en su sudor de frente hasta que regrese a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo.
¿Ustedes se dan cuenta aquí? Hasta aquí estamos comiendo hojas, fruta, ¿verdad? Amen. You want me to read it? Oh, yeah. Hallelujah. Amen. So Genesis chapter 2, verse 15 through 17. And Yahweh Elohim took the man whom... Ahí donde estoy. No, el No, I'm pacto, sorry. pacto adamíco. Genesis chapter 3, verse 14 through 19. And Yahweh Elohim said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all the flocks and beasts of the earth. Thou shalt crawl upon the breast and belly, thine breast and belly, and shalt eat earth for all thy days. I will put enmity between you and the woman, and between thy seed and her seed. He shall watch over thy head, and thou shalt watch over his heel. To the woman he said, I will greatly increase your pains and your moans. Thou shalt bring forth children in pain, and thy recourse shall be to thy husband, and he shall reign over you. 17. To Adam he said, because you listened to the voice of your wife and ate from the tree about which I gave you a command, you shall not eat from it. Cursed is the earth in your labor. In pain you will eat of it for all the time of your life. She will produce thorns and char for you, and you will eat plants from the field. You shall eat bread by the sweat of your forehead until you return to the earth, for you have been brought out from it. You are dust, and you shall return to dust. Hasta el momento So from here we see estamos comiendo hojas, we are eating plants. right? Frutos, What we're hierbas. seeing here is that we're eating plants, fruits, Okay. vegetables, right? Ahora vamos para el pacto noélico. Now let's go to the Noel el pacto Noé. pact. Noel pact, okay? The covenant of El Noel. pacto hacia la humanidad y una nueva oportunidad de salvarse. Pact towards humanity, a new chance to be saved. Génesis 8:21 dice, Genesis 8:21 says, Yahweh olió el aroma dulce y Yahweh consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las inclinaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Yahweh smelled the sweet aroma, and Yahweh considered and said, I will never again curse the earth on account of man, for the imaginations of man's heart is crooked from his youth. I will never destroy every living thing as I have done. Génesis capítulo 9, versículo 17 dice, el Elohim dijo a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido entre mí mismo y toda criatura viviente en la tierra. Genesis chapter 9, verse 17 says, Elohim said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between myself and every living creature on earth. Y aquí vamos al pacto And now we're going to abrahámico, go to the covenant of Abraham, Abrahamic pact. el pacto de una nación y la circuncisión que es el acto de amor. Covenant of one's birth and circumcision, which is the act of love. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Genesis chapter 12, verse 1 through 3. en la parashá número 3, Lejá, In parashat number 3, Lech Lecha, que es Vete, which goes go, que está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al capítulo 17, versículo 27. which is in Genesis chapter 12, verse 1 through 17, verse 27. Ahora Yahweh dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia, lejos de tu casa, de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, y yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendecido, y yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldiciré a cualquiera que te maldiga, por ti y todas las tribus de la tierra serán bendecidas. It says, and Adonai said to Abram, get out of your country, away from your family, and away from your father's house, and go to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you. I will make you thy name great, and you will be blessed. I will bless those who bless you, but I will curse anyone who curses you, and by you all the tribes of the earth shall be blessed.
Génesis capítulo 17, versículo 9 al 13. Y el Elohim dijo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto completamente, y tú y tu cera después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu cera después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú, generación por generación. Todo varón entre ustedes que sean de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo al esclavo nacido dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero será circuncidado. Asimismo el pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Elohim said to Abram, as for you, you shall keep my covenant fully, you and your father after you, generation by generation. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your fathers after you through their generations. Every male among you shall be circumcised. You will be circumcised in the flesh of your foreskin. Thus will be the sign of the covenant between me and you. Generations by generations, every male among you who is 8 days old will be circumcised, including slaves born in your house and those brought from a stranger who is not of your birth. The slave born in your house and the person bought with your money will be circumcised. So that my covenant will be in your flesh as a perpetual covenant. El pacto mosaico Now we go to the Mosaic Pact covenant, pacto para ser renovados y volver a Yahweh. which is the covenant to be renewed and return to Yahweh. En Éxodo capítulo 19 al 25, Exodus chapter 19, verse 25. to estos 25. capítulos se mencionan These chapters mentioned, el Shabbat, they mentioned Shabbat, la bendición o maldición, blessing or curse, cómo heredar la how tierra, to inherit the earth, la circuncisión del corazón the heart circumcision, y vivir en and obediencia. living in obedience. El pacto davínico The Davidic covenant, en reinado eterno, which is the eternal kingdom. segundo de Samuel, 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16 dice, chapter 7, verse 12 through 16 says, cuando tus días lleguen al término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de otra cera para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombre, y los azotes de los hijos de hombre. No obstante, mi misericordia no la dejará, como la quité de aquellos que removí delante de mi presencia. Así que su casa será segura, y su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. when your days are over and you sleep with your parents, I will establish one of your flesh and blood to succeed you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish his royal throne forever. I will be a father to him, and he will be a son to me. If he commits transgressions, I will punish him with the rod of men and with the flogging of sons of men. Nevertheless, my mercy will not leave him, as I have taken away from those whom I removed from before my presence, so that his house may be safe and his kingdom ever before me. His thrones will be stable forever. Este pacto This pact está compuesto por is composed of el Mishkan, the Mishkan, el templo, which is ¿verdad? the temple, right? Una dependencia del pacto de Abraham y Moisés, One of the promises of Abraham and el Moshe, reinado eterno de Yahshua HaMashiach Yahshua's eternal reign, y el orden de Melquisedec, And the- rey y Cohen. and the order of Melchizedek, king and Cohen. Y aquí entramos en un pacto renovado. And here we enter to the renewed, La Covenant. entrega de la Torah the giving of the Torah por medio de la sangre de Yahshua. through the blood of Yahshua. Aleluya. Amen.
Jeremías 31:33. Jeremiah chapter 31, verse Porque este 33. es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amen. Renewed covenant, the gift of Torah through the blood of Yahshua, right? Jeremiah chapter 31, verse 33. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says Adonai. I will surely put my Torah within them and write in their hearts. I will be their Elohim, and they shall be my people. Lucas 22:20. Luke 22:20. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto rectificado por mi sangre que está siendo derramada por ustedes. He did the same with the third cup after the meal, saying, This cup is the new covenant confirmed by my blood, which is being poured out for you. Todos estos pactos All these covenants son importantes para are nosotros, very important for us para comprender to understand a qué fuimos llamados, what we have been called y to. hay algo And there is something que debemos that entender. we must understand. La casa de Judá The house of Judah es el reinado y la Torá, is the kingdom and the Torah. y la casa de Israel And the house of Israel son los Kohanim. are the Kohanim. Se lo repito una vez más. Can I repeat it one more time? La casa de Judá The house of Judah es el reinado is the kingdom y la Torá, and the Torah. y la casa de Israel And the house of son Israel los Kohanim. are the Kohanim. Porque a la casa de Judá Because the house of Judah fue lo que se le dio a guardar la Torá. were the ones that he gave to Y keep the gracias Torah. a la casa de Judá, And thanks to the house of nosotros Judah, tenemos Torá. we have today Pero Torah. nosotros se nos reveló el Mesías. But we will be revealed Messiah. Y ahora And a now- ellos se le está revelando el Mesías, Now they are being revealed Messiah. y a nosotros se nos está revelando la Torá. And today we are being realized of what the Torah is. Así es que trabaja el Eterno, And this is how the Eternal is working, para que usted lo entienda. so that you may understand. El catolicismo, el cristianismo y las religiones All que these hay denominations, Catholicism or religion, le han cambiado el nombre a estos pactos has changed these names of these covenants. y le han puesto And they have put desde el 1902 from 1902, 02, le han puesto they have put las dispersaciones. this dispensation. They have called it dispensation. Y ese nombre de dispersaciones se lo puso un hombre. And that word dispensational came from man. Ahora, esto So- se habla de los pactos que hizo Yahweh. Elohim always spoke about the covenants that Elohim did with Y Israel. estos 7 pactos que hemos leído And these 7 covenants that we have spoken of, se resumen en un solo pacto it resumes into one que fue covenant desde el principio, that was always been from the y el beginning, pacto se siguió renovando. and that covenant continued to renew. Pero estamos unidos, But we are together, que forman, which forms o sea, la casa de Judá en el reinado y la Torá, the house of Judah and the kingdom and the Torah, y la casa de Israel, los Kohanim, and the house of Israel, the Kohanim, y unidos forman and together they form la orden de Melquisedec. the order of Aleluya. Melchizedek. Hallelujah. En Hechos capítulo 15, In Acts chapter 15, versículo 16 al 21, verse dice: 16 through 21. Después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David, reconstruiré su ruina, yo la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Adón. Esto es todos los Goyim que han sido llamados por mi nombre, dice Yahweh, al que está haciendo estas cosas. Todo esto ha sido conocido por siglos. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim que se están volviendo a Yahweh. Más bien debemos escribirle una carta diciéndole que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos Moisés ha tenido a toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. After this, I will return and I will rebuild David's fallen sukkah. I will rebuild it, its ruin. I will restore it, so that the rest of humanity may seek Adon. That is, all the Goyims, the Gentiles, who have been called by my name.
says Yahweh, he who is doing these things, all this has been known for centuries. Therefore, my opinion is that we should not put obstacles in the ways of Goyim who are turning to Yahweh. Rather, we must write a letter to them telling them to refrain from things defiled by idols, of fornication, of the strangled, and of blood. For from the earliest time, Moshe had in every city people who proclaimed him. Who they were proclaiming? ¿Quién estaba proclamando? ¿Qué estaban proclamando? Huh? ¿Qué estaban And his words. Whose words? Who were? Huh? Who were? Was proclaiming who? Elohim, right? Elohim. And Torah. and his Torah and his words, right? Torah. Amen. Was read in the synagogues on every Shabbat. Ah, Amen. así So, like that, que ahora like now, comprendemos la importancia de la Torah we can understand the importance of the Torah y nuestro deber and our duty que el templo, que es nuestro cuerpo, that the temple, which is our sea body, edificado be built conforme a lo que Yahweh pide, according to what Yahweh asks, para así ser llamados in order to be called Israel, Israel, el pueblo apartado. the people apart. Hallelujah. Hallelujah. Mira, y cada uno de nosotros And each one, trabajar para que el templo se vaya purificando let us work for the temple to go y purifying cuidarlo para que así la presencia de Yahweh and caring for it so that the presence of y la Yahweh comunión and the communion se fortalezca. may be strengthened. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 9 al 17 dice, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 17 says, oiga bien claro, quítese los audífonos. take your earplugs and your religious Oiga bien claro. earphones. Oiga bien claro. Hear Porque clearly, somos los ayudantes de Yahweh. because we are helpers of Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, You are the camp of el Yahweh, edificio de Yahweh. the office of Yahweh, Ustedes, la misericordia que Yahweh me dio, the mercy that he has given. yo puse los cimientos como un perito constructor I put the seed as a constructor, y otro edifica encima. and others will mount on top of it. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye. But each one be aware how you construct, Porque nadie puede poner otro fundamento because no one can put another que el foundation que ya está puesto, that is already el established, cual es Yahshua HaMashiach. which is Yahshua HaMashiach. Algunos Hallelujah. usarán oro, Some will do with gold, otros plata, with silver, otros piedras preciosas other with precious stones, para edificar sobre este camino. so they can edify according to this way. Mientras otros usarán madera, While some others may use wood, hierba grass, y pajas. and paja. La obra de cada uno The work of everyone se demostrará por lo que es. will be demonstrated of who they are. Aquel día la declarará, That day will declare it, porque será revelada por el because it fuego. will be revealed by fire. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. The same fire is going to test Y the si work la of obra everyone. And if the work que se ha edificado is edifying, sobre el cimiento is being on the root, sobrevive, if it lasts, recibirá una recompensa. it will receive a good recompense. Si se quema, If it gets burnt, tendrá que sufrir la pérdida. then you have to suffer the loss. Y si bien escapara con su vida, And if it goes against your life, pero será como escapar a través del fuego. but it's like almost escaping according to the fire. Aleluya. No saben que son templos de Yahweh. Do you not know that you are the temple of Yahweh? Y el Ruach HaKodesh vive en ustedes. And the Ruach HaKodesh dwells in you? Por tanto, So then, si alguno destruye el templo de Yahweh, if any man destroys the temple of Yahweh, Yahweh le destruirá a él. Yahweh will destroy him. Porque el templo de Yahweh es Kadosh. For the temple of Yahweh is Y Kadosh, ustedes mismos son el templo. and you yourself are the temple. En Ezequiel capítulo 44, versículo 14 al 16 dice, Ezekiel 44:14 through 16 aún says, los pondré a cargo de la casa even I will put you in charge of the house y sus mandamientos de todo lo que haya que hacerle. and its maintenance and all that is necessary to do with it. Sin embargo,
However, los Kohanim, the Kohanim, que son levitas hijos de Sadoc, who are Levites and sons of Zadok, que cuidaron mi lugar, who guarded my place, Kadosh, Kadosh, servirán. when the sons of Israel, No, cuando los hijos de Israel se extraviaron, when the sons of Israel got away ellos a los que se acercan a mí from me, me servirán. they are the ones who will come and serve me. Son ellos los que entenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh Elohim. They are the ones who will look after me and offer me fat Ellos and blood. entrarán en mi lugar Kadosh They will enter into my place, y se Kadosh, acercarán a mi mesa and they will draw close to my para table servirme y desempeñar mi to servicio. serve me and perform my service. Esta importancia This importance de la purificación of the purification es para que la palabra de Yahweh is for the word of Yahweh se proclame. to be proclaimed. Ahora, So now, despierten y vengan a Yahweh. wake up and come to Yahweh. Pero debemos estar conscientes But we need to be conscious que muchos rechazarán la palabra. that a lot will reject the word. Así que veamos qué dice esta palabra. So let's see what this word is actually saying. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. 1 Peter chapter 2 verse 7 and 8. Ahora, Now, para ustedes que permanecen confiados, for you who remain confident, Él es precioso. he is precious. Pero para los que no están confiando, But those who are not trusting, la misma piedra que los edificadores rechazaron that same stone which was builders ha rejected venido a ser la piedra de angular. has become the cornerstone. También Él es He is also una piedra a stone que hará tropezar a la gente that will make people stumble y a una roca and a rock por la cual se caerán. by which they will fall. Estén tropezando con la palabra They are stumbling upon the Desobedeciéndola. word, disobeying it como fue planeado. as planned. Así que se menciona que rechazaron la piedra So here it is mentioned that they y esa rejected piedra the es la stone. Torah de Yahweh, And this stone is the Torah of la Yahweh, cual esa piedra es para la edificación del Mishkan. which is the stone for the edification of Y the por Mishkan. eso la importancia de no ser profanando el templo por And- cosas vanas And hence the importance of not being desecrated the que temple nos alejan de la for Torah. vain things that distance us from the Segunda Torah. de Corintios 6, versículos 16 al 18. 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and 18. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? What agreement can there be between the temple of Porque Yahweh nosotros and somos el idols? templo de Yahweh. For we are the temple of Yahweh. Como Yahweh dijo, As Yahweh has said, yo moraré en ellos I will dwell in y them caminaré entre ustedes and will walk among you. y yo seré su Elohim I will be your y Elohim, ellos serán mi and pueblo. they shall be my Por lo people. tanto, So then, Yahweh dice, Yahweh says, salgan de medio de ellos, get out from among them. apártense a sí mismos, Stand back to ni yourself. siquiera toquen lo que es inmundo. Don't even touch what is unclean. Entonces yo mismo lo recibiré. Then I myself will receive De them. hecho, Therefore, yo seré su padre for I will be your y father, ustedes serán mis hijos y mis hijas. and you shall be my sons Dice and Yahweh daughters, Sebaot. says Yahweh Ay, Sabaoth. párate que aquí hay algo importante. Uh-oh, there's something here Ah, important. y lo dice segunda de Corintios, Here it says in 2 que Corinthians nos apartemos de ellos. that we may depart from them. O sea que el que está haciendo las cosas que no son de la Torah, If you're not doing the things that are from nos the tenemos que Torah, apartar de we have to ellos. stay away from them. Pero ¿qué hacemos aquí? But what are we doing Si here? Yahshua dijo que prediquemos su If evangelio, Yahshua said to preach the gospel, pero hay gente que lo van a escuchar, but there are people that are going to pero hay listen, gente que le va a escupir, and people are going to spit at hay it. gente que le va a escuchar, People will listen to pero you. hay gente que los va a patear, People will stamp on you. hay gente que los va a escuchar, People will listen pero to hay you, gente que los va a empujar. and there are people that are going to push you. ¿Estamos preparados para eso? I don't know, Pastor. Are we ready for that? Estamos preparados. Are we ready for that, Pastor? Si no, sacamos el niño. If not, what? We'll take our... Aleluya. El que entiende, entiende. Aleluya. ¿Ah? Oh, yeah. Hallelujah. Y le enseñamos los 5 ministerios. We'll show them the 5 ministries. No, Of the whip. no se trata de contender. No, it has nothing to do with Se consent. trata de hablar con amor. It has to do with Así speaking in sea que love. nos empujen, Even though they push que us, escupan, they tenemos que spit ser at us, sabios. we have to be wise. No todo el mundo va a escuchar la Not palabra. everybody is understanding the word of El Elohim. Elohim tiene que llevarnos a donde verdaderamente escuchen la palabra. Elohim has to take us where they are really listening to the word of Elohim. Nosotros tenemos que entender eso We have bien to claro. understand that, my brothers and sisters. Porque nos vamos a ver en situaciones
situaciones que no nos van a querer We're going to escuchar. find in places that they're not going to listen to us. Tenemos que ser sabios. We have to be very wise. La palabra no se hizo para contender. The word has not been for contention. Si tú quieres creer en lo que estás creyendo If you want to believe what you want to believe, y no what quieres you're escuchar la believing, verdad, and you don't want to listen to the truth, como dijo Yahshua, like Yahshua said, sacúdete los pies y take the sigue dust off your caminando. feet and keep walking. Amén. Muchos dicen que saben la Torah o quieren la Torah, pero no quieren a Yahshua. Muchos quieren a Yahshua y no quieren la Torah. Y otros te dicen que saben la Torah, pero no la saben. And other people say that they know the Torah, but they don't know it. Hay muchas dominaciones. There's a lot of denominations. La gente tiene un miedo. People are scared La gente tiene miedo a ser judizantes. to be a Judaizer. Tienen miedo a ser judíos. They scared to be Jews. Pero nosotros tenemos que... Well, let's say this better. Yahudites. Yahudai. They're scared to be Y Yahudites. nosotros tenemos que comprender algo. And we have to understand something. Que nuestro Mesías era judío. That our Messiah was a Yahudite. Y si me voy allá, le voy a romper el pensamiento a muchos. And if we go further down, we're going to go to the thoughts Porque of nosotros Allah. tenemos un concepto de fariseo de otra cosa. We are taking the word Pharisee of something Y else. cuando tú estudias al fariseo, When you study what Pharisees mean, fariseos lo que eran los sacerdotes estudiosos de la Torah, los maestros. they were only the high priests that were studiers of the word. in Eso the era lo que temple. eran los fariseos. That's what they were. Los fariseos eran los que eran los maestros de la Torah, They were the teachers of the Torah. los sacerdotes del templo, The high priests in the temple, los que se creían que la sabían todas, The cuando ones no that- sabían nada. some of them thought that they knew it all, but they didn't know anything. Pero tenemos que entender algo. But we have to understand something. Nuestro Mesías era judío But our Messiah was Yahudite, y era maestro de la Torah. and he was the teacher Y si of the tú te das Torah. la vuelta y sigues estudiando los And fariseos, if you keep studying of what the Pharisee, Él who the cae ahí Pharisee mismo was, también. you will find yourself in the same path. pero la gente no lo quieren estudiarlo People don't want to study it porque tienen la mentalidad en otra cosa que le han enseñado. because they haven't taken their religious eyefold away from them. Y si yo les digo que la mayoría de los escritos del Brit Harachá fueron escritos por los seduceos, If I was to tell you that most of the del Brit Harachá, the los New seduceos, Covenant Testament was written by Sadducees. los primeros que se pasaban con Yahshua y Yahshua los visitaba eran saduceos. The first La historia, people that- la historia the misma te la lleva ahí. The first people that Yahshua called was some of them were Sadducees, Y estamos diciendo que eran los discípulos and we are saying that they were the cuando la disciples. palabra correcta nos dicen que eran los del camino. When the correct word it says those of the way, Y la misma historia nos lleva a que eso eran qué? and the same story takes Eran us that, nazarenos. that they were Nazarites. ¿Saben? Tenemos que sumergirnos. We have to submerge ourselves. Mira, Listen, nosotros vamos a empezar we are starting right después de las fiestas after the feast a hacer los jueves, to do La on yeshiva. Thursdays the yeshiva tanto en classes, inglés como en español, todos juntos. in English and Spanish all together, ¿Para qué? Para So que that- podamos aprender. so that we have to learn. Pero yo no les voy a hablar But I'm not going to speak to you lo que decimos en la parasha en la Torá. what the parasha and the Torah says. Yo lo voy a llevar como me llevaron a mí, I'm going to take you the way they a took la me historia to the del story pueblo de Israel. of the people of Israel. En palabras puertorriqueñas, In Puerto Rican words, que usted sepa con qué cuchara se comió el helado Moisés. so that you know what spoon did Moses ate from. Eso es algo mío, ¿verdad? It's something of him and his. Es para que usted sepa, no es que él comió helado porque no había helado en ese tiempo, Not that he ate any ice cream at that time, but pero es para que usted sepa que tenemos que saber. so that you understand that we need to learn and know. Porque hoy en día hay muchos grupos. Because today there's a lot of groups. Están los You hasídicos, got the Hasidics, están los ortodoxos, Orthodox, están los superortodoxos, Super Orthodox, están los judíos laicos, Jewish- están los Jewish judíos que laicos, son simples, simple Jewish, están los caraítas, están los que Karaites, quieren seguir los seduceos, the que quieren seguir los Sadducees, fariseos, the Pharisees, están los que quieren ser los noaítas. those that want to be Noahites only. Entonces, cuando tú ves todo ese When contraste, you see all this
contrast. Queremos saber qué dice aquel, We want to know what that one queremos says. decir qué dice We aquel, want to know what that other one pero says. no nos centramos en qué dice la Torah. But you don't see what the No nos history or what the centramos Torah en says. verdaderamente qué nos dice What is it that en la historia, tells us the story of? y no la historia que cuenta Google, And not the one Google shows, nor sino no Hollywood, ¿cómo es? Profundizando más so en that la we can historia. profound ourselves more deep into the Word. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, When we realize this, el mismo Yahshua dijo, tienen que imitarme a mí. Yahshua even said, you have to imitate me. Es igual. Nosotros vemos que esto es bueno, que esto es malo, que esto se puede comer, que esto no se puede We comer. see these things, this is good and this is bad and this is what we shouldn't eat, what we should eat. Y yo cada vez, yo soy bien observante, aunque estoy I'm very caminando, yo observo. I'm very observant, even though I have my head down, I'm Y still cuando yo observing. voy al supermercado kosher, When I go to the kosher supermarket yo voy viendo cómo ellos van echando en los carritos. and I start seeing how they take the grain, Y veo cómo las mujeres I see how the women, cogen sus cosas they take their stuff y las ponen en el carro. and they put it in there. Pero también veo cómo los hombres Right. van, But I also see when the mans go, cogen sus cosas they take their stuff y ponen en el carro. and they put it in the cart. Porque algo que tiene también el kosher, There's something that kosher y has. aquí quiero aclararle, les voy a dar un tips. And I'm going to give you a little tip about what's kosher. Si el kosher no tiene la firma del rabino, If it doesn't have the sign of the no es rabino, 100% kosher. it's not 100% kosher. No So todo you're lo not que eating dice clean. kosher, hay que estar pendiente. El signo The sign es muy importante. is very important. Es muy importante esa firma. That sign, that signature Porque is esa very firma es la important. que garantiza que está 100% comible That's what guarantees that it's bajo la Torah. eatable. Bajo la Torah. Hay by the muchas rules of the cosas que Torah. podemos comer, We can eat a lot of stuff pero que son limpias, that are clean. pero están limpias como dice la Torah. But is it clean the way the Torah says? Porque podemos comer lechuga y tomate de la finca de aquel, We could eat lettuce and tomatoes in that field. pero tú no sabes que aquel usó tantos químicos que tú no sabes que si está You puesto bien o mal para You nosotros. don't know where that lettuce been through or where they prepare the lettuce, or you don't know anything. Por eso hay que buscar bien. That's why you need to look Para well. nosotros irnos a la segura usamos el kosher. So we rather go and use the kosher Porque la signature. idea es cumplir lo que dice la The Torah. idea is to fulfill what the Torah says. Porque si usted conoce la verdad, Because if you know the truth, no podemos ir al supermercado de la esquina a comprar. you can't go to the Jose's corner store and Yeah. buy. Tenemos que saber. That was me saying that, but A lo mejor usted va a Walmart, maybe you go to Walmart. anuncio no pagado. Well, Pero you know, cuando vamos But when we go to these these places, y right? vemos esa fruta se ve bonita, de dónde vinieron, y se ven So, buenas, y no wow, las it looks coge. nice. Look how beautiful Pero it tú no looks. sabes si esa fruta pasaron don't por know un if that sitio, fruit, it went porque through a la place. palabra lo dice. Because the word says, Aunque el puerco esté aquí even though the body is here y las frutas estén aquí, and the fruit is in another o place, lo que sea, whatever, está contaminado, it's contaminated. porque el animal ya está muerto. The animal is dead. Eso es para que tú veas. Y no lo digo yo, lo And I'm dice not su saying palabra. it. His word says it. Aleluya. Amen? Volvemos aquí porque si no me pierdo. So let's continue here before Vamos a I get darle un lost. aplauso al Give a Eterno. handshake to Elohim. Hallelujah, the King of Kings. Hallelujah. En esta parashá, In this parasha, en los capítulos 21 y 22, in chapter 21 and 22, Yahweh nos enseña para nosotros Yahweh teaches us for ourselves. no hacernos inmundos, Don't make us unclean. no cortar la barba, Do not cut the beard. no profanar el nombre de Yahweh. Do not desecrate the name of Yahweh. No significa que no se mencione. It doesn't mean that it is not mentioned. La casa de Judá le puso Hashem, The house of Judah put the name of Elohim Hashem. porque verdaderamente ellos se sientan Yahweh, y al ratito Yahweh, y al ratito Yahweh. Because they continue saying in a little while Yahweh and Yahweh and Yahweh. Y ellos se sienten que profanan el nombre. And they feel that they profaning the name. Y ellos le pusieron Hashem. And they rather say Hashem. Yo antes no lo entendía, Before I didn't understand. ahora lo puedo entender. But now I can understand. Y puedo ver que es eso, porque he compartido con ellos en la yeshiva. And I can see because I have shared with them in the yeshiva. Aleluya. Hallelujah. Me voy a ir a los sitios pardes. Let's go to the different parts. Yes, different part.
Aleluya. Aplauso al Eterno. Let's give a handshake to the Eternal. Hallelujah. Se siente como si hubieran 100 personas aquí, It ¿verdad? almost feels like there's 100 of people here, right? Ay, que de- It wow. might be, you know, Tienen, angels. tienen energía. A lot of energy. Ah, bueno. They're giving it all to Elohim. Yeah. Yeah. Que ponerlos a correr por lo menos 10 millas. Maybe we can put them to run for at least 10 miles. Aleluya. Mira, Hallelujah. mira cómo me miró David. David me miró serio. David said, I ain't running 10 miles. Ok. En esta parasha, In this parasha, yo quiero que usted esté pendiente en esta parte de ahora. pay attention to this part. Pero antes de empezar esta hora, But before we start this hour, yo voy a poner una alabanza I will put a little worship praise. Hallelujah. para que podamos gozarnos. So Aleluya. we can enjoy ourselves. Y Hallelujah. ustedes allá en los hogares pueden ver, ¿verdad? Disfrutar esta. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Vamos por esta alabanza. Póngase de pie para los músculos. Aleluya. Ay, ustedes están sin ánimo. Aleluya. Vamos a poner una alabanza. Aleluya. Ay, Abba. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. שוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, לא יתנתק. אבא, אבא, מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, לא יתנתק. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. מלך
of all. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך בורח הבא. לא יתאחד, אבא, מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך בורח הבא. לא יתאחד. מלך, מלך, מלך. אבא, King of the universe. Hallelujah. מלך, 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 אבא של כולם. Father of all. Hallelujah. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך בורח הבא. אוי, continue. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Ay, gracias, Abba. Gracias, Abba Kadosh. Thank you, Abba Kadosh. Gracias. Gracias porque tú nos guías, nos llevas. Aleluya. Aleluya. En esta parasha, amor, In this parasha and more, habla. speak. Primera Aliyah, Levítico 21, versículo del 1 al 15. First Aliyah, Leviticus 21, 1 through 15. El tema principal es la santidad del sacerdocio Main theme, the sanctity of the priesthood. y llamados a reflejar la pureza de Elohim Called to reflect the purity of Elohim en vida, in life, cuerpo body, y relaciones. and relationships. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Un resumen de esta Aliyah. The resume of this Aliyah, El Eterno instruye a Moisés sobre la conducta de los Kohanim sacerdotes. the Eternal instructs Moses on the conduct of the Kohanim, the priest. Hay una restricción respecto a la impureza de los muertos, There's a restriction on uncleanness by death, reglas de pureza personal y familiar, rules of personal and family purity, normas sobre el matrimonio del sacerdote rules on the marriage of the priest, y mayor nivel de santidad para el sumo sacerdote. higher level of holiness for the high priest. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Santos serán su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim. Levítico 21:6. Leviticus 21:6, they shall be holy to their Elohim and shall not profane the name of Elohim. of El, their Elohim. el sacerdocio debía vivir con un estándar más The elevado. priesthood was to live a higher standard. En el contexto hebreo, In the Hebrew context, la palabra emor the word amor significa habla, speaks, means speaks, implicando implying declarar con autoridad to declare with authority, y transmitir instrucción de Dios. to convey divine instruction. Cuando tú declaras con autoridad, When you declare with authority, mira la diferencia. look at the difference. Attention. Mire la diferencia. Look at the difference. Yo declaro I declare que mi esposo va a ser el sacerdote de mi hogar. through his word that my husband is going to be the high priest of his home. Ahora si usted dice, But if you say, ese esposo mío es un inservible, if you say, my husband is no good no more, eso es un ignorante, un or bruto. he's ignorant, Usted está declarando lo que no es para you su are hogar. ignoring what is not for your home. Porque la oración Because the prayer se mueve en fe. moves by faith. Y fe es que And faith is what? ¿Qué es emunar? What is emunah? Ver las cosas que son, See the things that are, ¿verdad?
that we unseen, right? Things unseen as if they were. Exacto, como no son, ¿verdad? Porque tenemos que verla con lo que nosotros estamos declarando. We have to declare what His Word says. Mi hijo va a ser un Roy. My son, through his word, says he's going to be a Roy. Usted está declarando que va a ser un He's going to Roy. declare with the word is saying that he Pero is si a usted Roy. va a decir que se está metiendo en dificultades, se no llega ni- ¿no? But if you say contrary to what the word says, Mi abuelo me decía un refrán que antes yo me reía, my grandfather said a saying that I used to laugh. pero yo le busqué la historia ahora But I looked at the story y yo la veo and diferente. I see it different. Y aunque él no está con nosotros, Though he's not with us porque ella está durmiendo, because she is sleeping, yo declaro lo contrario. but I declare the Porque él contrary. decía, ese no va a llegar ni a la Grandes Ligas. Que no iba a llegar a la Grandes Ligas. He would say, oh, that one will Que iba a be llegar a las grandes dificultades. he would go to a great difficulties instead. Pero ahora la historia es diferente. But the story is different. Entonces, lo que tú declaras por tu boca What you declare with your word, es lo que va a haber en tu with your hogar. mouth, that's what you see. Ahora, si tú declaras que va a haber bendición, When you declare that you're going to see que blessings, tus hijos van a ser de that bendición, your children que tu gonna be esposa va a blessed, ser de that bendición, your wife is going to be que of a tu blessing, esposo va a ser de that your bendición, husband is going to be of the blessing, la casa va a ser the bendecida. house will be blessed. Así es el mundo espiritual. That's how the world Por is eso esta spiritual. parasha nos lleva a esta palabra emor, That's why the spiritual parasha que significa hablar con autoridad. talks to us about and more, which means speak with Cada authority. hombre y cada mujer de un hogar, un matrimonio, Every man and woman in the house tiene la autoridad del Elohim has the authority given by Elohim para tú to declarar declare His en word tu hogar, en tu familia, in your house and in your family con fe. through faith. Pero no es que te pongas a orar ahora But now you're going to be praying now y vayas a declarar con autoridad and declare with authority, y después para las 2 horas vayas a maldecir. and 2 hours later you're saying how He's Porque con lo que usted maldice, because what you say and you lo va a curse recibir 4. will receive it 4 Y si times. no lo recibe usted, lo reciben sus hijos. If you don't receive Y it, si then no lo your reciben sus children hijos, will lo receive reciben sus it. Then nietos. your Por más nephews, consagrado que estén sus grandkids. hijos, así es que trabaja el That's Evangelio. how it Hasta works. sus nietos. Faith works. Porque lo que usted maldice queda maldecido That's hasta la what you cuarta do with generación. your mouth and Shon Hara also, which is considered Shon Y Hara. no lo digo yo, lo dice su The Dios. word says it. Transmitir instrucción divina. Transmit divine, Y el término cogen implica and the eternal instructs more ministro, intercesor, representante del pueblo de Elohim. okay, minister, intercessor, representative of the people before Elohim. El sacerdote no solo servía, representaba la santidad del Eterno ante The Israel. priest not only served, he represented the holiness of the eternal En before el Elohim. Pesach, In the Peshat el letter, texto establece, literal sense, the text states, el sacerdote no debía contaminarse con the muertos, priest was not to defile himself with the dead, excepto familiares cercanos. except for close relatives. Y con todo y eso, And with all that, mire hermano, yo tengo que decirle algo. I have to say something, my brother. Usted visita un muerto, If you visit a dead, usted está contaminado. you will be contaminated. En otras palabras, In other words, usted está inmundo you are unclean por 7 días. for 7 days. Y usted tiene que hacer un mikveh, usted tiene que sumergirse. So if you you have to do a mikveh. Y hay mucha gente que le gusta ir a los funerales A lot of people like to go to a funeral o visitar la familia del muerto. and they start kissing everybody and they Y like to usted no visit sabe que them. usted está contaminado, está en pecado. And you don't even know that you are contaminated and Y you está are in trayendo sin. maldición a su hogar. You bring curses to your friends and your family Porque in your usted home. tiene que hacer una separación. Because you have to make a separation. La palabra nos lleva The word takes que us ni la Torah podemos abrir. that we shouldn't even open the Torah, La the Biblia word. podemos hacer nada por 7 We días. can't do anything holy for 7 Y days. tiene que sumergirse. You have to submerge yourself. Hay que prepararse. Y son 2 sumergidos. Son 2. 2 mikveh. And you have to do 2 mikvahs. Usted tiene que mojarse al tercer día You have to get wet on the 3rd day y al séptimo día. and the 7th Y day. lo dice la palabra. And the word says it, not me. No son inventos míos. It's not our invention.
Y eso nos dice a nosotros And that tells us que nosotros no debemos ni visitar lo llamo we can visit our friends, hermano, our hermana, brothers and sisters. lo veo dentro de 7 días, I'll see you in 7 days porque quedas contaminado. because you will be contaminated. Es igual, It's the same way. la mujer cuando sale en regla The women, when they have menstrual está periods, contaminada, they be lo contaminated. dice su The palabra, word says y it. tiene que hacer un ritual de And they baño have to do a ritual of water para que ella quede purificada delante de so Elohim, they can be purified, porque si no quedamos inmundas. and they'll be unclean. Ahora, vuelvo aquí. So I will go here. Hallelujah. El sacerdote apunta a una verdad mayor en el remés. The priest points to something greater, right? Greater truth. Yes, greater truth. Greater truth. Yes. ¿Ok? Cercanía con el Elohim Closeness to Elohim requiere mayor responsabilidad. requires greater responsibility. A mayor llamado, The greater the calling, mayor the santidad. greater the holiness. Déjame como Roy. Let me just stay as Roy, nothing high. El sumo sacerdote The representa high priest represents un nivel superior de consagración, a higher level of consecration, separación total para el servicio total divino. separation for divine Y service. esto sugiere This suggests that que la santidad no es igual para todos en función, holiness is not equal for all pero in sí en function, llamado. but it is equal in calling. El Derash, The Derash la level, enseñanza es clara. which is the moral application, No is todo es clear. permitido al que sirve al Elohim. Not everything is permitted is to the one who serves Elohim. La vida privada debe de ser santa también. Private life must also be holy. El liderazgo espiritual exige integridad. Spiritual leadership demands integrity. Levítico 11:44 dice: Leviticus 11:44 says, sé santo porque yo soy "Be santo. holy, for I am holy." El sacerdote no podía vivir con el resto del The pueblo. priest could not live like the rest of the Su people. vida era un ejemplo. His life was an example. Del nivel sol, The level of thought, el sacerdocio revela un principio espiritual profundo. profound mystery. The priesthood reveals a profound spiritual principle. El que se acerca más al eterno He who comes closest to the eternal debe reflejar más su luz. must reflect his life. La prohibición de contaminarse con muerte apunta a The prohibition of defining oneself with death points to vida espiritual, spiritual life, separación de lo corrupto separation from the y corrupt, conexión con la fuente de vida de Yahweh. connection with the source of life. El The Cohen representa vida en medio de un mundo marcado por muerte. represents life in the midst of the world, a world marked by death. Hay un paralelo con Yahshua HaMashiach. There's a parallel with Yahshua HaMashiach. Yahshua es el sumo sacerdote perfecto, Yahshua is the perfect high priest. santo, He's holy, inocente, innocent, sin mancha, blameless, apartado de los set pecadores. apart from sinners. Hebreos capítulo 7, versículo Hebrews 26. chapter 7, verse Él 26. cumple perfectamente He fulfills perfectly pureza total, total purity, vida sin contaminación life without y defilement, consagración absoluta. absolute consecration. Además, Also, porque en Hebreos 7:26 dice, as Hebrews 7:26 porque tal says, sumo sacerdote nos convenía. for such a high priest suited us. Yahshua Yahshua HaMashiach no solo representa al pueblo, doesn't just represent Él the es la people. manifestación del He is Eterno. the manifestation La of His unicidad presence, the oneness. También nos hace parte de un sacerdocio It espiritual. also makes us part of the spiritual priesthood. Vosotros sois linaje You are a escogido, chosen race, real a royal sacerdocio. priesthood. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Enseñanza en esta línea. Teachings in this aliyah. Servir al Elohim Serving Elohim implica vivir implies diferente. living differently. No basta con ministrar, It is not enough to hay que minister. reflejar su santidad. His holiness must be En lo, reflected en lo visible, in the visible, en lo in the oculto hidden, y en lo personal. and in the personal. La santidad no es solo una función, es identidad. Holiness is not just function, it's an Aplicamos identity. esta línea a nuestra vida We apply actual. this current life. Hoy, Today, today, diga today, hoy, aplicamos este principio cuando we apply this principle when entendemos que somos llamados a ser we apartados. understand that we are called to be set apart. Cuidamos nuestras decisiones diarias. We guard our daily decisions. Honramos al Elohim en nuestras relaciones We honor Elohim in our relationships, y vivimos con and we integridad. live with integrity. Así
This way, alumbra vuestra luz you let your light shine delante de los hombres. before men. Mateo 5:16. Matthew 5:16. No somos Kohanim levíticos, We are not Levitical Cohens, pero sí somos llamados a la but we are santidad. called as holiness. To Conclusión. holiness. Conclusion. La primera aliyah de Mor The first aliyah of Emor revela el sacerdocio. reveals that the priesthood No es solo un rol, is not just a role, sino una vida de consagración but a life total. of total El consecration. Eterno demanda pureza, The Eternal demands porque Él purity es santo. because He is Y holy. quien se acerca a Él Whoever comes to Him, debe reflejarlo. it must reflect this. Estamos viviendo como sacerdotes del Eterno en nuestra vida Are we diaria. living like priests in our daily lives? Lo repetimos. Let's repeat. Estamos viviendo como sacerdotes del Eterno en nuestra vida Are we diaria. living like priests before the Eternal in our La present life? santidad no es opcional para quien sirve al Elohim. Holiness is not optional for those who Es un live. llamado constante. It's a daily, is a constant call. Vivir apartados, Live apart, pensar diferente think differently, y actuar con pureza. and act with purity. Que nuestra vida refleja al Eterno en todo momento. That our lives reflect the Eternal at all times. Porque acercarse a Él Because as you draw near to Him, transforma completamente. completely you will be transformed. Segunda aliyah, Second aliyah, Levítico 21, versículo 16 al 22, 16. Leviticus 21, verse 16 through 22, verse 16. El tema principal, Main theme is la santidad del sacerdocio the sanctity of the y priesthood la pureza en lo que ofrece delante del Elohim. and purity in what is offered En before esta Elohim. aliyah, In this aliyah, el Eterno establece normas específicas the Eternal establishes specific rules para los Kohanim, for Kohanim, enfatizando emphasizing que aquellos que ministran delante de Él that those who minister before deben Him de reflejar integridad y santidad. must reflect integrity and holiness. Se destacan dos áreas: There's two areas that stands out. requisitos físicos para ministrar en el altar Physical requirements to minister at the y altar. hay una pureza ritual para participar And de there's la also a ritual purity to participate in the offering. Levítico 21, 17 dice: Leviticus 21, 17 ningún says, varón el cual haya defecto se acercará a ofrecer pan a su Elohim. in no man in whom there is a defect, he will come near to offer bread to his Elohim. También se regula quién puede comer estas cosas santas, It also reflects that those who eat these holy things, reservándose solo para quienes están en estado de pureza. reserving themselves only those that are in a state of pure En el purity. contexto hebreo, In the Hebrew la context, palabra clave es Kodesh, the word is Kodesh, que significa santidad y separación. which signifies holiness and separation. El sacerdote no representa solo a sí mismo, The priest does not represent only himself, sino al pueblo delante de but the Yahweh. people before Yahweh. El altar representa The altar represents encuentro entre lo humano y divino encounter between the human and Lugar the de divine, expiación. place of atonement, y un punto de comunión. point of communion. Por eso todos los que se acercan deben estar en una orden y pureza. That's why everyone who is close has to be in an order and purity. Purity. Must be in order and purity. 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 No, purity. ¿Ah? Purity. Purity. Amen? Amén. Y en el Pesha, In the acá, Pesach level. todo el mundo acá. Over here, everyone. El texto establece The text establishes sacerdote con defectos físicos high priest with defects, no ministran en el altar. physical. You Pueden cannot- comer los you cannot santos, minister. Can the holy ones eat? pero no ofrecerlo. But they cannot offer it. Se requiere pureza ritual You need ritual purity. para comer de las ofrendas. It's required to eat of the offering. Ningún extraño puede participar de lo consagrado. No stranger may partake of Lo the dice consecration. Levítico 22:9. It says in Leviticus Ningún 22:9, varón no man en el cual haya defecto in whom there is se defect, acercará para ofrecer pan a su Elohim. he will come to offer bread to his En Elohim. un sistema de reverencia, orden y separación. It is a system of reverence, order, and separation. En el revés, In the Ramesh level, esto apunta a una verdad espiritual. this points to spiritual No truth. todo lo que es permitido es apto para Not ministrar. everything that is permitted is fit for ministering. La cercanía de Elohim requiere preparación. Closeness to Elohim requires Los preparation. defectos sugieren Defects suggest áreas no restauradas, unrestored areas, limitaciones espirituales spiritual y limitations, falta de integridad and completa. lack of complete No es integrity.
rechazado, It's not rejection, sino orden en la but función. order and function. El Derash. In the El Derash, Eterno enseña the Eternal que el teaches servicio a Él no es casual. that service to Him is not accidental. Ministrar requiere santidad. Ministry requires holiness. Participar requiere pureza. Participating Y requires representar purity. requiere responsabilidad. Representing requires También nos responsibility. confronta. It also confronts us. Estamos ofreciendo lo mejor a lo común. Are we offering the best or the common? Vuelvo y te digo, estamos ofreciendo lo mejor o lo Are común. we offering the best or the common? En el sol, In the Satla, el misterio revela the mystery que el reveals sacerdocio terrenal that the earthly es priesthood sombra de una realidad is a celestial. shadow of heavenly El reality. altar representa The altar el represents trono del Elohim, the throne of Elohim, el acceso the espiritual. place of spiritual Los access. requisitos reflejan The requirements que reflect nada imperfecto that nothing puede imperfect sostenerse delante de su can santidad stand before His holiness sin transformación. without transformation. Por eso el cojo fue sanado, That's why the lame was healed. el paralítico fue levantado, The paralytic was lifted up. por eso That's el why ciego the blind recobró la vista, saw. por eso Lázaro That's why Lazarus fue llamado. was risen. ¿Van entendiendo? You see? Ustedes no están aquí. Hallelujah. Paralelo con Yahshua Mashiach. Parallel with Yahshua Mashiach. Yahshua es el cohen perfecto, Yahshua is the perfect Cohen, sin defecto. without blemish. Hebreos 4:15. Hebrews 4:15. Tentado en todo, pero sin pecado. Tempted in everything, but Él without cumple sin. perfectamente lo que este aliyah exige. He perfectly fulfills what Además, the Aliyah commands. Es el sacerdote, Further, he is the priest. es la ofrenda, He is the offering. es el altar. He is the altar. Hebreos 10:14. Hebrews 10:14. Una sola ofrenda One offering nos hizo perfecto para siempre. made them forever perfect. En Él, In Him, lo imperfecto the imperfect es restaurado. is restored. Es la manifestación perfecta de la He is the santidad. perfect manifestation of holiness. Esta aliyah nos enseña. This Aliyah teaches us. El Elohim demanda santidad Elohim demands holiness en aquellos que le sirven. in those who serve Him. No se trata de perfección humana, It has nothing to do with human perfection, sino de consagración, but about consecration, reverencia, reverence, integridad. integrity. Servir al Elohim es un privilegio santo. Serving Elohim is a holy privilege. Aplicamos esto cuando We apply this when? honramos al Elohim con nuestra vida. Today we honor Elohim No with our tratamos lives. lo santo como común. We do not treat the holy as Buscamos common. pureza antes de ministrar We seek purity before y ministry. reconocemos nuestra dependencia de We Él. recognize our dependence on Romanos Him. 12:1 dice: Romans 12:1 says, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. present your body a living sacrifice. Todos, All. todos, We all. todos We are all somos llamados a un sacerdocio espiritual. called to a spiritual priesthood. La segunda aliyah de Mor The second Aliyah of nos Amor enseña teaches us que acercarse al Elohim that approaching Elohim requiere santidad. requires holiness. El sacerdocio Priesthood no es solo posición, is not just a position, sino condición. but a condition. Y aunque el hombre tiene And limitaciones, although man has limitations, el Elohim provee el camino para la Elohim provides restauración. the way for restoration. Estamos tratando lo santo por reverencia. Are we treating the holy as reverence? El Eterno nos llama a algo más alto, The Eternal calls us to no something solo higher, creer, not only to believe, sino vivir en but santidad. to live in holiness. Que nuestra vida sea una ofrenda agradable, That our life would que be, nuestro servicio refleje su gloria that our service reflect His glory, y que nuestro corazón that may our hearts be esté limpio delante de clean Él. before Him. Porque servir al Eterno Because to serve the Eternal es caminar en santidad. is to walk in holiness. Tercera aliyah, Third Aliyah, tema principal. main theme, La santidad en la ofrenda, dar a Elohim holiness in offering, giving to lo Elohim, perfecto, the perfect, sin defecto, without blemish, como expresión de honra y reverencia. as an expression of honor and reverence. Esta aliyah, This Aliyah, al Eterno establece los requisitos para la ofrenda aceptable. the Eternal established the requirements to acceptable offerings. Deben ser They voluntarios, must be voluntary. deben ser sin defecto They must be without y no pueden blemish. tener imperfecciones They cannot físicas. have physical Deben imperfections. cumplir tiempos They específicos. must fulfill specific Levítico times. 22:20 dice: Leviticus ninguna 22:20. cosa que haya defecto
ofreceréis porque no será exento. Nothing which there is a defect I will offer, for it will not be acceptable. También se prohíbe It is also forbidden sacrificar animales con defectos, to sacrifice animals with defects, ofrecer lo que no cumple el estándar divino to offer what does not meet the divine y standard, matar madre e hijo el mismo and to día. kill mother and child on the same Y day. cuando habla de matar madre e hijo el mismo día, no se refiere a su madre. When it's talking about kill child and mother, it doesn't mean that you kill your mother. Se refiere al animal. It means about the mother of the animal. La palabra clave es tamín. The word, the key word tamim, Porque esa palabra es perfecto, completo y sin defecto. that word is perfect, complete. En la mentalidad hebrea In the Hebrew mentality, no se trata solo de lo físico, it is not just about the physical. representa la integridad total. It represents total integrity. Las ofrendas reflejan el corazón del que la ofrece. The offering reflects the Dar heart. algo imperfecto The one who gives era deshonrar al Elohim. was to dishonor Elohim. En el nivel Pesha, In the level of Pesach, el texto establece the text establishes normas claras. clear rules. Solo animales sin defecto Only animals without blemish son aceptables. are acceptable. Ofrendas voluntarias deben cumplir requisitos. Free will offering must meet requirements. Hay tiempos correctos para presentar sacrificios. There are correct times to present Se sacrifice, protege el orden order, and life. y la vida. And life. El sistema sacrificial The system of sacrificial system debe reflejar pureza y orden. was to reflect purity and order. El sacrificio sin defecto The sacrifice without blemish apunta a algo mayor. points to something greater. La perfección que el Elohim demanda The perfect that Elohim demands, y la integra del corazón humano the integrity of the human y la heart, necesidad de una orden perfecta. the need for a perfect order. Esto sugiere que This suggests that no basta dar algo, sino a lo mejor. it is not enough to give something but the best. El Elohim mira la calidad, no la Elohim looks cantidad. at quality, not quantity. La adoración requiere silencio. Worship requires excellence. El Derash, The Rash level. el Eterno no acepta la The soberanía. eternal does not accept what is surplus. Y esto confronta directamente And this confronts directly. dar lo mínimo, Give the minimum, servir sin compromiso serve without y ofrecer sin commitment, reverencia. and offer without reverence. La enseñanza es clara. Teaching is clear. Dar lo mejor, Give the best. honrar con excelencia Honor Yah with excellence. y vivir con integridad. And live with integrity. Malaquías 1:14 dice: Malachi chapter 1 verse 1. Maldito el que engaña y sacrificia a Yahweh engañado. Cursed is he who deceives and sacrifice to Yahweh they give it. En el nivel Sol, In the level of Sod, el misterio del sacrificio perfecto the mystery of the perfect sacrifice revela un principio eterno. reveals an eternal principle. Solo lo perfecto puede acercarse al eterno. Only the perfect can approach the eternal. Y esto apunta a This points to what? la necesidad de la redención The need for redemption, y la imposibilidad del hombre ser perfecto por sí mismo. man's inability to be perfect by Y la himself, provisión divina de una ofrenda perfecta. the divine provision of a perfect work. La perfección Perfection no nace del hombre, is not born of man, sino del Elohim. but of Elohim. Aleluya. Vamos a la enseñanza aquí, To teaching here. a la enseñanza. El Elohim merece lo mejor, no lo restante. Elohim deserves the best, not the rest. La verdadera adoración es intencional, es pura y es True excelente. worship is intentional, pure, and excellent. No se trata solo de lo que damos, It's not just about what we give, sino cómo lo damos. it's about how we give it. Hoy Today, aplicamos esta línea we apply this aliyah cuando damos al Elohim when we give to the Elohim lo mejor the best de nuestro tiempo. of our time. Servimos con We excelencia serve with excellence. y vivimos con We live integridad. with integrity. No ofrecemos lo defectuoso. We do not offer the defective. Nuestra vida entera Our whole body, es whole ahora la life ofrenda. is now the offering. La conclusión en esta tercera línea The conclusion of this third aliyah de amor and more revela que la santidad reveals that holiness también se expresa en lo que ofrecemos. is also expressed in what we offer. El Elohim no acepta cualquier cosa. Elohim does not accept just anything. Él merece lo perfecto He deserves the perfect porque Él es perfecto. because he is Y en perfect. su misericordia, And in his mercy, Él mismo proveyó esa he perfección. himself provided
get that perfection in Yahshua HaMashiach. ¿Qué tipo de ofrenda estamos What type presentando? of offering are you presenting? ¿Qué tipo de ofrenda estamos What presentando? are we offering? What type of offering are ¿Es we completa Is it complete? o es la que sobra? Or is it a leftover? El Eterno nos llama a vivir como una ofrenda The también. Eternal calls us to live as a tamim, Íntegra pure Pura integrity, y pure aceptable. and acceptable. Que nuestra vida That our lives refleje delante de Él. reflect before Him Porque cuando refleja excellence. Because when we understand quién es Él, who He is, dejamos de darle lo mínimo we stop giving Him the y very least, comenzamos a darle and we valor. begin to give Un aplauso al of Eterno. our best. Hallelujah. Hallelujah. Cuarta aliyah, Fourth Aliyah, Levítico 23, versículo 1 al 22. Leviticus 23, 1 through 22. Tema principal, Main theme, los tiempos señalados de the Yahweh. appointed times of Yahweh. El calendario divino como revelación y redención y santidad. The divine calendar as a revelation of redemption and Esta holiness. aliyah This Aliyah presenta los moedim, presents the Modim. pero yo no voy a tocar esta aliyah. I won't touch this Aliyah. ¿Saben por qué? You know why? Porque esta tercera aliyah, Because digo, this esta third cuarta Aliyah, aliyah, this fourth Aliyah, esta quinta aliyah, and the fifth Aliyah, la sexta aliyah and the sixth, y la séptima and aliyah, the seventh este resumen is the resurrection. va junto con el Habdará y el Brit It Hadashah, goes together with the Brit Hadashah. que el Roe Efraín And Roy Ephraim va a grabarlo mañana will speak tomorrow para que ustedes lo puedan escuchar. so you can have it. Aleluya. El Roe Efraín lo va a hacer en inglés I already did it in English. y el Roe Efraín lo va a hacer en español. Y el Roe Efraín lo va a dar en hebreo I will do it in y Spanish and él lo va a hacer, Hebrew y lo va a hacer en arameo. and maybe Aramaic. Nah, I don't think Es so. un chiste para que se rían porque como están más serios ahí que yo creo que esta paracha le está trabajando a ellos I think this parasha is working on these guys. porque ellos están tan serios ahora están riendo Y'all was serious and now you're laughing. aleluya. Hallelujah. No, es que estos resumen de estas últimas aliyah But this last resume of these Aliyah, van conjuntamente it goes together con el Habdará y el Brit with the Hadashah. Haftarah and the Brit Hadashah. Por eso es que se lo vamos a dejar para que ustedes puedan ver el video mañana. So we will leave it so you can see Y a the todos video los que nos tomorrow. están viendo, ¿verdad? Y van a ver este video. Yo lo hago en español y tú lo haces en inglés. Aleluya. No, este no. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Eterno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Stand up at this hour. Hallelujah. Aleluya. Saludos a todos ustedes. We greet you.